Si us sembla, comencem. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a un nou webinar de la Cambra de Comerç de Valls dedicat a la digitalització de les empreses en el marc de l'oficina Celera Pyme. Avui ens endinsem en un tema tan apassionant com estratègic, no? Com és la intel·ligència artificial aplicada a les empreses. L'objectiu d'aquesta sessió és que puguem entendre com funciona la IA, com pot ajudar-vos en el vostre dia a dia i sobretot doncs, com la podeu implementar de manera efectiva per treure el màxim profit. Per fer-ho comptem amb la presència i amb la participació d'un expert que coneix de prop doncs, tant la tecnologia i també aquestes petites i mitjanes empreses. Ens acompanya el Nicolás Carrasco, cofundador d'Unic AI i Connectat. No? Benvingut, Nicolás. Molt bon dia. Muchas gracias, Eva. Dir-vos que si teniu alguna pregunta, el Nicolàs us ho pot respondre, podeu aixecar la mà o escriure al xat i us anirà responent i al final del webinar també obrirem un torn de preguntes perquè pugueu preguntar el que us interessi. D'acord? Així doncs, res més. Nicolàs, et dono pas quan vulguis i comencem amb la sessió d'avui. Endavant. Bueno, Eva, muchísimas gracias por la presentación. Si no os importa, voy a hacer la presentación en castellano, ya que mi catalán es flojillo, lo entiendo todo, pero todavía estoy ahí aprendiendo. Yo soy de Madrid, pero llevo ya unos 5 años viviendo en Barcelona. Bueno, de hecho ahora justo por todo el tema del apagón, que estaba hablando antes con Eva, que también habéis estado vosotros con problemas ayer, ¿no? Estoy actualmente en Madrid. Y bueno, como ha dicho Eva, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial para pymes, ¿vale? Yo soy una persona que, por supuesto, la teoría me gusta, ¿no? Pero soy una persona muy práctica. Entonces, ahora os explico un poco qué es lo que vamos a tratar en la sesión, pero vamos a ver tanto un poco la teoría que hay detrás, que al final yo creo que es importante comprenderla, como sobre todo la práctica, ¿no? Que es lo que os interesa a vosotros como empresarios para implementar en vuestras empresas. Entonces, primero de todo, me voy a presentar yo. Como he dicho, soy Nico. Desde siempre he sido un apasionado de la tecnología y un early adopter de las nuevas tecnologías. Y hace 3 años llevaba un tiempo estudiando inteligencia artificial y junto a mi socio fundamos Unic AI, una empresa que se dedica a ayudar pymes españolas a implementar tecnología, especialmente inteligencia artificial, de forma exitosa dentro de sus operaciones. Actualmente ya llevo 3 años ejerciendo tanto como consultor como CTO de un equipo tecnológico de más de 10 personas ubicado en Barcelona. Como ha dicho Eva, al final somos poquitos, o sea que mucho mejor. Yo voy a ir hablando y si alguno quiere cortarme en algún momento y hacer alguna pregunta, completamente bienvenido. Y bueno, si queréis esperar para el final, pues también voy a abrir unos minutillos para que me podáis hacer cualquier pregunta, ¿vale? Tanto algún caso vuestro individual. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hablar sobre qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Después vamos a hablar sobre en qué punto estamos, ¿no? Y cómo está avanzando esta tecnología. Una vez cerremos estos 2 primeros puntos, por así decirlos, de teoría, vamos a ir ya a la práctica, vamos a ver casos reales de inteligencia artificial en empresas. Luego, un paso a paso que hemos diseñado nosotros, que es el que estamos siguiendo dentro de nuestra empresa, para que podáis implementar inteligencia artificial dentro de vuestras empresas. Después me gustaría hablar un poquito sobre el futuro de la inteligencia artificial, cómo lo vemos nosotros desde una empresa que al final ya lleva varios años trabajando con esta tecnología. Y luego voy a hacer un poquito de cierre personal y como he dicho, pues me vais a poder preguntar lo que queráis. Entonces, para empezar, de aquí probablemente entiendo que todos ya habéis oído hablar de inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día está hasta en la sopa, ¿no? Y ya no lo digo yo solo, que obviamente a mí me sale mucho más, ¿no? Porque los algoritmos ya me conocen y tanto en redes sociales como en cualquier lado lo único que me sale es inteligencia artificial, sino que es que hoy en día vas a cualquier evento, ¿no? Y también todas las empresas están hablando de inteligencia artificial, que están usando inteligencia artificial y hay un poco como de FOMO, ¿no? De que parece que todo el mundo lo está usando y da un poco miedo el quedarse atrás, ¿no?
Nosotros, desde nuestra empresa, por supuesto que nos encanta la inteligencia artificial y la usamos un montón, pero también tenemos muy claro que al fin y al cabo lo que es la inteligencia artificial es una herramienta y como cualquier herramienta hay lugares donde tiene sentido usarla y hay lugares donde no tiene sentido usarla. Y eso es un poco también lo que os vengo a contar, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, al fin y al cabo, es una palabra que utilizamos hoy en día para referirnos a sistemas informáticos que están diseñados para imitar capacidades cognitivas humanas, como aprender de la experiencia, reconocer patrones o poder generar texto, como, bueno, en nuestro caso, ¿no? Poder comunicarnos. Gracias al aprendizaje automático, ¿vale? Que es una tecnología que se llama Machine Learning, que ya lleva mucho tiempo con nosotros, una IA lo que hace es coge un conjunto de datos muy grande, con estos datos se entrenan una serie de algoritmos y estos algoritmos toman decisiones para realizar acciones. Probablemente todos vosotros hayáis visto alguna vez o oído hablar de ChatGPT, ¿no? Que es una de las tecnologías al menos más resonadas de inteligencia artificial. Os voy a explicar un poco este proceso, ¿vale? Para que lo entendáis dentro de una tecnología como ChatGPT. Funciona muy parecido realmente a como cuando escribes en el móvil y te recomiendan palabras, ¿vale? Al final, esto está entrenado con un conjunto de datos muy grande, en este caso ChatGPT, Internet, que es muchísimo texto escrito por humanos. Este texto se pasa por unas neuronas, ¿vale? Por unas neuronas digitales, que luego entramos un poquito más en detalle en cómo funcionan, y se convierte en una recomendación de cuál es el texto que debería de seguir. O sea, que realmente no te está respondiendo a la pregunta, sino que está viendo lo más recomendable de seguir ese texto, ¿vale? Al fin y al cabo, la IA es una herramienta que hoy en día pues, nos permite automatizar procesos o mejorar ciertos procesos y ampliar nuestras capacidades, pero siempre bajo nuestra supervisión y bajo nuestro criterio. A ver, aquí. Vale. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? A mí me gusta, como os he dicho antes, todo viene un poco de un concepto, ¿vale? Un algoritmo que se llama la red neuronal, ¿vale? Que simula un poco el funcionamiento de nuestras neuronas. Al final es una tecnología que viene inspirada, ¿no? de cómo funcionamos los humanos y pese a que hoy en día es cuando está siendo más resonada, se lleva trabajando durante prácticamente unos 100 años desde que Alan Turing, que fue el que descifró el código que utilizaban los nazis para comunicarse, empezó a interesarse por la tecnología y a explorarla. Y a mí la metáfora que me gusta usar para comparar un poco cómo funciona la inteligencia artificial, al menos hoy en día, es una fábrica que no tiene ninguna ventana y solo tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces, nosotros por la entrada metemos los materiales que se quieren procesar, en este caso el input, lo que podría ser, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, un prompt o una instrucción que le demos. Dentro de la fábrica ocurre un proceso y luego en la puerta de salida aparecen estos materiales procesados, ¿no? En este caso sería la respuesta que nos está dando la inteligencia artificial o la imagen o el vídeo o diferentes tipos de datos, ¿no? ¿Por qué pongo el ejemplo de la fábrica sin ventanas? Porque hoy en día, pese a que sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo ha habido científicos, ¿no? Que han sido quienes han diseñado estas redes neuronales, no sabemos realmente por qué se relacionan como se relacionan. Y esto hace que haya un efecto de caja negra, ¿no? Porque al saber que funciona, que toma decisiones que son correctas y cada vez son más correctas, pero no poder ver el porqué interno, se generan una serie de retos que en sectores sensibles, como por ejemplo en la medicina o en las finanzas o en la justicia, hacen que no se pueda tomar
tan en cuenta lo que está ocurriendo porque no se sabe por qué se ha tomado esta decisión. Esta tecnología, como os he dicho, lleva bastante tiempo con nosotros, pero ha sido en los últimos años donde ha habido una revolución bastante grande, sobre todo por el hecho de que ha llegado al consumidor final y a las empresas, ¿no? Pero es una tecnología que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Redes sociales, por ejemplo, como Instagram, Facebook o directamente Netflix, tienen procesos de machine learning, que al fin y al cabo es inteligencia artificial, para recomendarnos esos contenidos que saben que nos van a gustar. O Amazon, por ejemplo, para recomendarte productos. Esto todo también es inteligencia artificial, ¿vale? No tiene por qué ser simplemente texto o imágenes o vídeos, sino que muchas veces se trata de tomar decisiones o recomendar ciertas acciones. La tecnología ha tenido un avance muy, muy grande desde que salió un paper hace unos años de los transformadores, que es una red neuronal muy especial que en vez de analizar la información de forma lineal, analizan mucha información al mismo tiempo, ¿vale? Están entrenados con una cantidad de datos que en la industria se llama parámetros muy, muy grandes, cada vez más grandes, y crean relaciones mucho más complejas que dan resultados mucho, mucho más acertados de lo que daban antes, ¿vale? Luego os voy a enseñar una comparativa para que veáis un poco el cambio que ha habido en los últimos 6 años, pero bueno, creo que todos lo habéis visto, ¿no? Al fin y al cabo, no sé si alguno de vosotros ha probado ya utilizar, aunque fuera ChatGPT o Gemini, que ya está integrado en Google, o Copilot, pero lo que se puede hacer hoy en día es realmente impresionante. Pero lo que os quiero transmitir es que, pese a que hay este concepto de caja negra, que no entendemos del todo qué es lo que está ocurriendo, esto no es magia, ¿no? Esto es el fruto de un trabajo que lleva muchos años realizándose, que ha pasado, ha sido creado por científicos o por centros de investigación y poco a poco ha ido trasladándose hasta las empresas como las nuestras, las pymes, y el consumidor final, ¿no? Como podríamos ser nosotros como individuos que podemos utilizar esta tecnología. Por eso un poco nosotros realmente fundamos nuestra empresa, ¿no? Porque antes era una tecnología accesible a muy pocas empresas, que necesitaba de muchos recursos para poder ser utilizada de forma correcta, y hoy en día cualquiera con un ordenador puede usarla, ¿vale? Un punto que sí que es relevante, o al menos a mí me sorprende, es que la forma que ha tenido de llegar la inteligencia artificial al mercado ha sido un poco diferente de otras tecnologías. Como he dicho, todo empieza, ¿no? desde centros de investigación y diferentes grupos de científicos que van desarrollando teorías y van testeando cómo pueden interactuar entre las diferentes teorías, inventos digitales que van creando. Esto poco a poco llega a las grandes corporaciones como Meta, como Netflix, como OpenAI en este caso, y generalmente el siguiente paso seríamos nosotros, es decir, las empresas, las pymes, ¿no? Sin embargo, esta vez ha llegado primero al consumidor final, a la persona final, y ahora poco a poco estamos encontrando la forma de adaptarlo a nuestras empresas, ¿no? También por las limitaciones que tiene, ¿vale? Que son principalmente que, al fin y al cabo, como es una tecnología que está en evolución, y ya no solo eso, sino que es una tecnología que está entrenada con los datos que nosotros le damos, los datos no tienen por qué ser siempre correctos, y esto hace que puedan estar sesgados, pueda dar respuestas erróneas, o incluso teniendo las respuestas correctas, pueda tener lo que se le llama alucinación y pueda fallar. Aunque sí que hay ciertos mecanismos que luego, si no, os puedo comentar al final de la charla, para hacer o bien que ocurran menos, para disminuir estos riesgos, o hacer que directamente no puedan ocurrir, ¿vale? Entonces,
Ahora, ¿dónde estamos? ¿No? A mí me gusta, yo creo que aquí el punto de inflexión es ChatGPT, ¿no? Y a mí me gusta mucho, lo vi hace un tiempo, el antes de ChatGPT y después de ChatGPT, ¿vale? Os he traído una comparación, ¿vale? De qué es lo que podía hacer la IA hace 6 años, 4 años antes de ChatGPT y ahora, ¿vale? Le pedía, o sea, en este caso le pedimos a las dos inteligencias artificiales, ¿vale? Que nos hicieran un poema sobre un unicornio, ¿vale? Como veis, el poema de GPT-2, que en su momento era espectacular, ¿vale? GPT-2, por cierto, es una tecnología de OpenAI, el mismo que ChatGPT, pero es un modelo precursor, ¿vale? Uno de los primeros modelos que ellos crearon. De hecho, es un modelo justo anterior al primer ChatGPT que se hizo con el GPT-3, ¿vale? Como vemos, el unicornio es azul, el unicornio corre, el unicornio salta, o sea, realmente no tiene mucha consistencia, pero ya era impresionante que pudiera hacer este tipo de texto. Sin embargo, hoy en día nos puede hacer un poema con las sílabas que queramos, el tipo de rima que queramos, y ya no solo eso, sino que también el mismo modelo que nos ha entregado este texto es capaz de darnos una imagen, un vídeo, un audio, darnos un tipo de archivo. Al fin y al cabo, poco a poco estamos evolucionando en el nivel de inteligencia artificial que tenemos disponibles y hemos conseguido que pasar de modelos de IA débil a poco acercarnos a IA general, ¿vale? Me voy a explicar un poco porque aquí a lo mejor alguno os habéis perdido. IA débil es lo que se le llama en la industria a una inteligencia artificial que puede operar, pero dentro de un contexto muy limitado, ¿vale? Por ejemplo, una inteligencia artificial que detecta impagos dentro de una empresa, ¿vale? Es un modelo que está especializado en una única cosa y si se le saca de eso, pues no va a poder funcionar. Otro tipo de ejemplo podría ser, por ejemplo, pues, las inteligencias artificiales que reconocen rostros o reconocen matrículas, ¿vale? Sin embargo, poco a poco, todavía no estamos en este punto, pero poco a poco nos estamos acercando a la inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial que ya no solo operan dentro de un contexto pequeño, sino que puede operar con diferentes tipos de datos, ¿vale? Como por ejemplo texto, imágenes, vídeos, audios, y también puede dar como respuesta, esto que hablábamos del input y del output, puede dar como respuesta diferentes tipos de datos, ¿no? Y luego ya el siguiente paso, el paso al que está apuntando la industria, pero que todavía queda lejos, es la IA superinteligente. Este es un concepto que llamamos a una inteligencia artificial que es capaz realmente de superar al cerebro humano, ¿no? Pero ahora mismo, como os digo, todavía parece que estamos lejos. Pero claro, muchos quizás penséis, bueno, pero esto antes no había hablar mucho de ello, ahora parece que está creciendo como la espuma, pero parece que poco a poco, ¿no? Se va a llegar a un límite y esta curva de aquí, pues, se va a terminar aplanando, ¿no? Eso es lo que todos pensábamos a priori, yo también. Sin embargo, lo que estamos viendo es que una vez se aplana una curva de lo que puede mejorar un modelo de lenguaje, por ejemplo, salta una siguiente curva, una siguiente evolución que mejora las capacidades de este modelo de lenguaje o de esta inteligencia artificial de una forma que antes no teníamos contempladas. Os voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de vosotros está familiarizado con los diferentes modelos de OpenAI o si alguno de vosotros ha utilizado DeepSeek, ¿no? la IA china que también estaba hace un par de semanas o hace un par de meses en todos lados. Pero lo que pasó realmente, lo que dejó estupefacto a todo el mundo, esta inteligencia artificial, DeepSeek, fue que habían conseguido, o sea, los modelos de lenguaje iban mejorando la capacidad que tenían con el volumen de datos, ¿vale? Que trabajaban. Y el volumen de datos también significa más capacidad de computación, ¿vale? Por eso vemos noticias de que Nvidia está creciendo mucho en bolsa, porque al final son empresas que se dedican a dar capacidad de computación, o sea, procesamiento, ¿no?
a otras empresas. Datos, procesamiento y, por supuesto, energía, ¿no? Por eso estamos viendo que países como Estados Unidos, España, poco a poco están apostando más y más por generar más energía y más barata, porque veíamos que la única forma de crecer en inteligencia artificial, que es algo por lo que se está apostando a nivel político, era a partir de modelos más grandes y, por supuesto, más capacidad de computación y energía para hacerlos. Entonces, ¿qué ha pasado? Estábamos llegando a un punto en el que los modelos cada vez eran más grandes, pero ya el cambio no era tan grande. Estábamos poco a poco allanando esta curva. Entonces llega DeepSeek y crea un modelo prácticamente mejor o del mismo nivel, pero con muchísima menos capacidad de computación y, por supuesto, muchísima menos energía y datos. ¿Cómo han hecho esto? Esto lo han hecho con una tecnología que se llama Deep Thinking, que hace que el modelo de lenguaje, en vez de tener una única caja negra, ¿no?, tenga varias cajas negras conectadas que vayan mejorando el resultado que está dando esta primera interacción, ¿no? Es como repetir varias veces el proceso, explicándolo así de una forma sencilla. Y ahora esta tecnología que han inventado los de DeepSeek la están usando todas las empresas para ir mejorando los modelos, y en los últimos meses ha habido un avance bastante grande sobre las capacidades de la inteligencia artificial, ¿vale? Por cierto, si por si alguno de vosotros tiene curiosidad, ¿no?, cómo se mide estas capacidades es con benchmarks, que son como una especie de exámenes que hacen a diferentes modelos en diferentes campos, ¿vale? Hay benchmarks en matemática, en lógica, en programación, en razonamiento, en muchas cosas, ¿vale? Entonces, ahora vamos con los casos reales, ¿vale? Que esto, ya os digo, a mí personalmente es lo que más me gusta, porque al final está muy bien que tengamos conocimiento teórico, ¿no? Pero si no lo aplicamos, todo se queda ahí en el aire. Entonces, el primer caso que os traigo es el caso de una empresa que probablemente todos conoceréis, ¿vale? Luego sí que vamos a hablar un poco más de pymes, para que veáis empresas, supongo que más parecidas a lo que podrían ser vuestras empresas, y veáis qué es lo que están haciendo con inteligencia artificial, ¿vale? En este caso vamos a hablar del caso de Vips. Por si no la conocéis, Vips es una cadena de restauración muy grande en España. Ahora mismo no sé cuántos restaurantes tienen, pero sé que en Barcelona y en Madrid tienen un montón, porque los he visto bastantes, y tenían un área que querían mejorar, que era la atención al cliente, ¿no? Al final, al estar en la industria de la hostelería, la atención al cliente es muy importante, tanto la atención en el propio restaurante, que está dada por los propios camareros, como la atención fuera del restaurante, por ejemplo, para la gestión de las reservas, ¿no? Los retrasos o hacer quizás demasiadas reservas. Antes de implementar este proceso, ellos estaban realizando estas reservas de forma manual. Había una persona, el encargado del restaurante, que se dedicaba de forma manual a gestionar estas reservas, ya fuera por la web, tenían también, durante un tiempo, crear una app, o por el número de teléfonos. Muchas veces había retrasos, algunas veces había overbooking, y al final también consumía un tiempo de una persona que podría haber estado trabajando en el restaurante, ya fuera como cocinero o como más servicio, ¿no?, para poder dar un mejor servicio a los comensales que tenían. Entonces, ellos estuvieron diseñando, testeando y creando una solución, en este caso, un asistente de IA conversacional que han integrado tanto en WhatsApp como en web. Me parece que ahora están poniéndolo también en teléfono, para poder atender a estas personas de forma más eficiente, con menores errores y con menor tiempo del personal, ¿no? Esta yo creo que es una de las soluciones que más podemos ver como consumidores, ¿no? Que a veces pues llamas a un restaurante y te coge una inteligencia artificial, o escribes a
tu seguro y te está escribiendo una inteligencia artificial, ¿no? Y esto es algo que poco a poco se está integrando en todas todas las empresas que tienen un canal de atención al cliente, pero que es más hay que hacerlo bien. O sea, esto es un punto más complicado de lo que parece. No es simplemente poner inteligencia artificial y olvidarte, ¿no? Porque al final para una empresa los clientes siempre es lo más importante, ¿no? Y hay que darles una atención buena y hay que crear un sistema que haga que al cliente le convenga realmente poder tener la posibilidad de hablar con inteligencia artificial en vez de hacerlo con una persona. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta implementación? Ellos tuvieron creo que midieron los resultados después de unos 6 meses de la implementación. No lo hicieron en todos los restaurantes, hicieron una muestra y los resultados fueron un 22% menos de tiempo de gestión manual, lo que implica más tiempo de personas para poder dedicarse a dar un mejor servicio, más reservas confirmadas y también más satisfacción post-visita, que es un poco lo que más preocupa a las empresas que están implantando esta tecnología, pero que poco a poco vamos viendo como el usuario final está interactuando con esta tecnología y le gusta, sobre todo por la capacidad de inmediatez, ¿no? Que es algo que muchas veces no tenemos cuando hablamos por personas porque al final tenemos un tiempo limitado. Pues va. A ver, vale, siguiente. Vale, SKFK es una marca de moda con la que hemos trabajado nosotros y tenían... luego explicamos un poquito la metodología que nosotros usamos para que vosotros la podáis aplicar, ¿vale? Pero detectamos un área de mejora dentro de la empresa que era que tenían un exceso de stock inmovilizado. Al final la moda avanza muy rápido y tienes que hacer las producciones antes. Si no haces una producción correcta, tienes el riesgo de quedarte con un stock inmovilizado que no va a salir, ¿no? Y lo bueno es que tenían como es una empresa que llevaba ya muchos años operando, tenía una cantidad de datos muy grandes sobre la demanda que habían tenido. Entonces, con estos datos, entrenamos un modelo de Machine Learning para que pudiera predecir las ventas que iban a tener dependiendo del artículo, del tiempo en el que lo sacaran, el tipo de artículo que es, las interacciones en redes sociales. Utilizábamos todos estos datos para poder recomendar una cantidad de producción exacta que ellos pudieran producir. Por supuesto, todo tiene margen de mejora, ¿no? Pero los resultados han sido muy positivos para ellos. Han tenido alrededor de un 20% menos de stock inmovilizado, 15% de rotación de producto, también han mejorado el margen y ya no solo eso, sino que también una cosa que nos encontramos mucho nosotros cuando trabajamos en empresas, en pymes, es que hay personas con conocimiento clave dentro de la empresa que en caso de que haya una rotación de personal puede ser un gran punto de vulnerabilidad para la empresa, ¿no? Al fin y al cabo, una persona que lleva 20 años mandando las producciones, tiene cierto conocimiento ya, ¿no? Tiene experiencia, ¿no? A la hora de producir y no se va a equivocar por tanto como podría hacerlo una persona nueva. Pero claro, al final somos empresarios y tenemos que saber que las empresas van creciendo y no podemos depender de un único empleado que esté haciendo esto, ¿no? Entonces, esto también es un punto bastante importante para implementar inteligencia artificial en decisiones, porque al final la decisión la toma un humano, ¿vale? Pero en decisiones que dependen en gran medida de la experiencia. Y luego tenemos también el caso de Armoltec, una empresa muy diferente, es una empresa industrial en este caso, en el que trabajamos con ellos la contabilidad. El área de mejora que detectamos con ellos y que querían trabajar era la contabilidad, tenían un gran volumen de trabajo y había muchas personas en la contabilidad haciendo trabajos manuales, había mucha duplicación de trabajo y muchos errores manuales, que al final es algo que es normal que ocurra, ¿no? Entonces,
Nosotros con ellos diseñamos una solución que leía automáticamente con OCR, ¿vale? Que es un sistema que lee los caracteres, leía las facturas, los albaranes y los pedidos y los cotejaba para poder reducir el tiempo que ellos tardaban en las tareas contables y los errores. Entonces, ¿qué ha supuesto esto para ellos? Ha supuesto una gran liberación de tiempo en el departamento de contabilidad, lo que han usado para poder mejorar uno de los departamentos en el que necesitaban más personal, en este caso el de calidad, reducción de errores prácticamente a cero y un inciso en este caso que me gustaría hacer, ¿no? Que vemos mucho, yo creo que en la televisión y hay mucho miedo sobre que esto va a quitar trabajos y al final no es que quite trabajos, es que hay gente que tiene más tiempo para realizar otras tareas que no se pueden realizar con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial, como he dicho, no es magia, pero que tienen un valor mayor para la empresa, ¿no? Entonces, ahora os voy a explicar el método Optimía. El método Optimía es un método que hemos diseñado nosotros tras mucho tiempo de darnos cabezazo implementando inteligencia artificial, ¿vale? Al final, como he dicho al principio de la charla, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y es muy fácil sentirse un poco ansioso, ¿no? Por ver tanta información y tantas personas o empresas implementando esta tecnología y querer hacerlo de forma, bueno, sin hacerlo con cabeza, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado este método que es el que usamos nosotros con las empresas que trabajamos, pero que os lo voy a explicar un poco para que podáis también utilizarlo vosotros dentro de vuestra empresa, ¿vale? El método consta de 4 pasos. Los 2 primeros forman más un proceso de consultoría y el tercero y el cuarto es un proceso de desarrollo, ¿no? Porque al final, bueno, lo más importante, que es lo que más se salta a la gente, la verdad, es empezar con un análisis de la situación actual. Al final necesitas tener claro qué es lo que está pasando en la empresa, medirlo, estudiar los procesos y detectar cuáles son los que tienen margen de mejora. Una vez hacemos esto, junto a los stakeholders o la junta directiva, elegimos una serie de áreas en las que explorar cómo tecnología puede mejorar estos procesos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, nosotros tenemos unas mediciones de los procesos que ellos tienen y planteamos un proyecto para conseguir que estos KPIs que ahora mismo están obteniendo dentro de su empresa sean mejorables. Y no solo planteamos el proyecto, sino que lo diseñamos entero. Hacemos un análisis de la estimación de cuándo va a haber un retorno de inversión y tenemos también el presupuesto y el tiempo que va a tardar en desarrollarse el proyecto para que puedas tomar una decisión informada, ¿vale? Muy importante al final, yo creo que tener claro cuáles son los puntos en los que se podría trabajar y cuáles son los puntos que al fin y al cabo te van a salir más rentable, porque si metes inteligencia artificial es para que te salga rentable. Y depende de la empresa, hay empresas que están dispuestas a hacer inversiones más a largo plazo, que a lo mejor se rentabilizan en un año o dos, y hay empresas que quieren soluciones que se rentabilicen en 2, 3 o 6 meses. Una vez tienes claro cuál es el área que quieres mejorar dentro de tu empresa, cómo lo vas a hacer, cuánto va a tardar y cuáles son los objetivos que vas a conseguir con esta implementación, es cuando te pones a desarrollarla. En el caso nuestro, somos nosotros quienes lo desarrollamos, pero si no, hoy en día hay un montón de empresas que se dedican al desarrollo de software que lo pueden hacer en caso de que no tengáis un equipo o una persona interna que pueda realizarlos. Y luego, el último punto y de los más importantes es el onboarding, la formación y el seguimiento, ¿vale? Es muy importante que cuando se implementa una tecnología nueva como la inteligencia artificial dentro de una empresa, primero de todo, se forme a las personas que van a usar esta tecnología para poder usarla, porque si no, no va a ser útil. Y como he dicho aquí, la inteligencia artificial hoy en día va de retorno de inversión. Si no estás mirando el retorno de inversión, no tiene sentido que lo hagas.
Formas al equipo, lanzas el proyecto dentro de la empresa, se empieza a usar y conforme se usa, aparte de tener un mantenimiento para asegurarse que la solución vaya correctamente, la gran ventaja de la inteligencia artificial es que siempre va mejorando. No solo por las nuevas tecnologías que van creando empresas o organizaciones como OpenAI, sino también porque cuando el volumen de datos aumenta, como el volumen de datos es lo que nosotros usamos para crear esta tecnología, bueno, para entrenar esta tecnología, también hay una mejora en la calidad de los outputs, de lo que recibimos nosotros. Vale, a ver, voy a beber un poquito de agua. Antes de pasar a este punto, ¿no? Y hablar un poquito del futuro de la inteligencia artificial, me gustaría compartir con vosotros la metáfora que nosotros usamos con todos nuestros clientes, ¿vale? De ahí un poco el proceso que seguimos y que recomendamos seguir a cualquier empresa, ¿vale? La inteligencia artificial, como os he dicho antes, es una herramienta. Es como un martillo, ¿no? Y como dice el refranero español, bueno, hay gente que tiene un martillo y ve todos los problemas como clavos, pero todos los problemas no son clavos, ¿no? Hay que tener claro qué puede hacer un martillo, detectar cuáles son los clavos e implementarlo ahí, ¿no? Pero es muy importante tener esto en cuenta y es algo que vemos, con el tiempo vemos que no se hace, ¿no? Porque cada vez hay más movimiento de inteligencia artificial, cada vez la gente está un poco más estresada y es importante coger aire, ver qué se puede hacer con la inteligencia artificial y luego hacerlo de manera correcta, ¿vale? Ok. El futuro de la inteligencia artificial. Probablemente muchos hayáis tenido conversaciones de estas. Yo tengo conversaciones de estas todas las semanas. Voy a intentar alejarme un poco de lo que podría ser una conversación de bar de futuro utópico y vamos a hablar de la tecnología que hay hoy en día y la tecnología que parece que va a haber dentro de los próximos años, cómo va a impactar dentro del sector profesional, ¿vale? Hoy en día, la herramienta de la inteligencia artificial lo que puede hacer es mejorar el tiempo y la calidad de procesos de la empresa, ¿vale? Y ayudar a tomar decisiones. ¿Esto qué implica? Esto implica que las empresas que hoy en día decidan invertir por inteligencia artificial van a tener la capacidad de hacer o bien más por menos o por lo menos hacer las cosas mejor y asegurarse el futuro de la empresa. Entonces, esto supone que las empresas que empiecen ahora a utilizar inteligencia artificial van a tener o bien una ventaja competitiva porque van a poder ofrecer precios menores a los de la competencia o van a poder al menos tener más margen y más beneficio al final del año. Pero claro, esto poco a poco se va a ir adaptando por todas las empresas. Y esto va a suponer que poco a poco muchos de los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo se vayan convirtiendo en commodities, ¿no? Y vayan compitiendo a precio, servicios y productos que hoy en día no compiten a precio, porque ahora sí que lo pueden hacer. Entonces, ¿qué va a suponer esto? Esto va a suponer que el valor humano va a tener o sea, la capacidad humana, perdona, va a tener un valor mucho más grande de lo que lo tenía antes, ¿vale? Porque al final va a ser el punto diferencial entre unas empresas y esta. Y esto es un poco lo que a mí me gusta transmitir a las personas con las que hablo y sobre todo las que me vienen un poco nerviosas, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Al final esto es una tecnología que la tiene que usar, tiene que haber alguien detrás usándola y impulsándola y lo que va a hacer es que esta persona tenga más potencia y el valor que tiene esta persona se va a ver multiplicado por un múltiplo mayor del que podemos tener hoy en día con las tecnologías que ya tenemos, como por ejemplo Internet, ¿vale?
Luego ya, a nivel utópico de qué es lo que va a pasar en 5 o 10 años, si queréis luego me lo preguntáis, pero ya es otro tema. Entonces, como reflexión personal, que creo que me estoy pasando un pelín del tiempo, no sé si, bueno, si no ahora me lo indicáis, Eva. No te Como preocupes, reflexión final vamos para bien. mí, ¿sí? Ah, vale, Sí, vale, sí, perfecto. vamos bien. Es que no tengáis miedo de la inteligencia artificial, que tengáis curiosidad, que probéis cosas a nivel individual, que veáis las capacidades que tiene y adaptar poco a poco estas herramientas a vuestro favor. Ya os digo, la oportunidad está aquí. Estoy seguro, yo en su momento bueno, yo no existía, pero estoy seguro que alguno de vosotros recuerda cuando llegó Internet, ¿no? Y esto es una oportunidad tan grande o mayor y depende de cada uno de vosotros decidir qué vais a hacer con ella. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio y si queréis, ahora me podéis hacer cualquier pregunta o si no os dejo mi contacto por aquí y nos podemos tomar un café algún día o me podéis escribir por WhatsApp, por LinkedIn, como veáis. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Nico, voy a revisarlo, pero creo que no. Ah, no, aquí no hay nada. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o duda, lo daremos por finalizado, ¿de Ok, acuerdo? Y si ellos te quieren escribir y demás, ya cogerán los datos, ¿vale? Cualquier cosa, perfecto. pues muchas gracias, Nico, ha sido muy interesante. Así que muchas gracias por tu ponencia. Muchas gracias a vosotras. Que Que vaya tengáis muy buen bien. día a todos. Venga, Hasta luego. adiós.